¿Qué pasaría si te dijera que Jesús, cuando era niño, mató? Sí, mató, pero también resucitó. Jugaba con la muerte, como si ya conociera todos sus secretos. Creaba pájaros de barro y les daba vida con un soplo. No obedecía a sus maestros, los humillaba con sabiduría infinita. No aprendía de los hombres aprendían de él. Y sin embargo, este evangelio fue borrado. ¿Por qué? Porque mostraba a un niño que no necesitaba crecer para ser Dios, un Jesús indomable, misterioso, atemporal, un Jesús que la Iglesia no pudo controlar y por eso lo silenciaron. Pero hoy, tú lo vas a escuchar. Este texto no lo encontrarás en tu Biblia, ni en misa, ni en catequesis. Lo llamaron herejía. Lo condenaron como falso, pero nunca pudieron destruirlo del todo. El Evangelio de la Infancia, según Tomás, también conocido como Pseudo Tomás, fue escrito entre los siglos II y III, por cristianos que creían que el poder de Jesús no comenzó en el Jordán, sino en la cuna. Aquí, Jesús no es un niño común. Es un prodigio, un misterio viviente. Con apenas 5 años ya modelaba barro con sus manos y lo transformaba en vida. Pero no solo eso, también maldecía, castigaba, mataba. Sí, Jesús niño, maldecía a quienes lo irritaban. Los líderes religiosos no sabían cómo explicar eso. Un niño con todo el poder de Dios, pero sin la mansedumbre del adulto crucificado. Así que lo silenciaron, lo eliminaron de los concilios, y lo enterraron bajo siglos de miedo y censura. Pero los textos sobrevivieron, ocultos, copiados en secreto, susurrados entre buscadores de la verdad. Y ahora han vuelto a salir a la luz. La pregunta es, ¿estás preparado para conocer al Jesús que no esperabas? 5 años tenía. El sol caía sobre el polvo del camino. Jesús jugaba solo, junto a un arroyo. Con sus manos pequeñas moldeaba figuras. 12 pajaritos de barro, silenciosos, inertes, hasta que los miró fijamente, sopló sobre ellos, y entonces alzaron el vuelo. Sí, el barro cobró vida. Los niños gritaron, los adultos corrieron, algunos se arrodillaron, otros lo acusaron de profanar el sábado. ¿Milagro o blasfemia? ¿Cómo podía un niño hacer lo que solo Dios puede? ¿Y si el alma del universo ya latía en ese niño? No necesitó aprender a hacer milagros. Ya era milagro, pero lo que ocurrió después fue más perturbador. Un niño rompió las figuras. Jesús lo miró y lo maldijo. El niño cayó muerto. Así comenzó el escándalo. El niño Jesús no solo daba vida, también quitaba. Este no era el Jesús manso del Evangelio de Juan. Era un Dios salvaje, recién encarnado, y su poder, aún sin domesticar. ¿Alguna vez has visto a un niño, al que todos temen? No porque grite, no porque golpee, sino porque su mirada atraviesa el alma. Jesús no jugaba como los demás, no reía como los demás, no obedecía como los demás. Era impredecible, inmenso, incomprensible. Los niños lo evitaban, los adultos lo observaban con recelo. ¿Quién era ese pequeño que hablaba con autoridad, como si recordara los secretos del universo? Un hombre tropezó con él. Jesús lo reprendió, y el hombre murió en el acto. Otro padre, furioso, lo increpó. Jesús respondió: «Tus frutos no llegarán a madurar». Y así fue. La casa se desmoronó. Su linaje terminó. Era como si el cielo respondiera a su palabra, como si su boca ya dictara el destino. Y sin embargo, era solo un niño. ¿O acaso, no? ¿Puede un niño contener la fuerza de lo eterno sin que el mundo tiemble a su paso? Los sabios no sabían cómo llamarlo. ¿Santo?
demonio, rey, solo sabían algo. No era como nosotros, y esa diferencia era insoportable. O llevaron a la escuela, tenía que aprender el alfabeto hebreo, tenía que memorizar las leyes. El maestro lo llamó al frente. Jesús se acercó y lo miró con calma, con esa calma que solo tienen los que ya lo saben todo. Dime, Jesús, ¿cómo se pronuncia la primera letra? Jesús respondió con una sonrisa sutil. Y tú dime, maestro, ¿qué significa cada trazo del alef? ¿Su forma, su silencio, su sombra? El maestro no supo qué decir. Jesús no solo le explicó el alfabeto, le reveló los secretos del verbo, del inicio, del todo. La sabiduría brotaba de él, como si la misma Torá lo habitara. Los maestros se irritaron. No podían corregirlo, no podían superarlo. Él les enseñaba, pero no con arrogancia, sino con una luz que quemaba su orgullo. Uno de los escribas exclamó: «No hay hombre que posea este conocimiento», y no lo había, porque no era un hombre, era la palabra hecha niño. Pero en lugar de adorarlo, lo temieron, y quisieron expulsarlo, callarlo, encerrarlo en las reglas que él ya había trascendido. Pero, ¿cómo se encierra a quien ya conoce las puertas del cielo? Los milagros más poderosos no siempre ocurren bajo la mirada del público o ante multitudes. Algunos solo los ve el silencio o el alma. Jesús caminaba por los senderos de Nazaret, y al paso de sus pies las flores se erguían. Tocaba una madera torcida y volvía recta. Un cántaro roto se recomponía con solo rozarlo. Una serpiente se desvanecía ante su sombra, pero nadie aplaudía. Nadie registraba esos actos, porque, a veces, el milagro no busca espectáculo, busca despertar al que observa, y los que tenían ojos para ver se estremecían. Un día, un niño cayó de un techo y murió. El pueblo gritó. Acusaron a Jesús. Él bajó la cabeza, se acercó y dijo suavemente: «No ha muerto». Y el niño abrió los ojos. Pero no todos vieron la resurrección. Algunos solo vieron la sospecha, el miedo, el escándalo. Porque cuando el misterio no cabe en la lógica, la religión tiembla, y la fe se polariza. Lo amaban en secreto, lo temían en público, lo observaban como a un enigma con forma de niño. No hay nada más amenazante que un niño que desafía al orden. Jesús no seguía las normas, no pedía permiso, no pedía perdón, y eso despertó temor. Los rumores crecían como fuego entre zarzas. Ese niño no es normal. ¿Viste lo que hizo con solo mirarlo? No es de Dios. O tal vez lo es demasiado. Los fariseos lo observaban desde la distancia. Los padres apartaban a sus hijos. Los ancianos murmuraban en las esquinas. Lo habían visto resucitar, pero no podían olvidarle haber maldecido. Lo habían oído hablar con sabiduría divina, pero no podían aceptarlo sin rituales, sin títulos, sin permiso. Una vez más, la historia se repetía. El pueblo que pide señales, pero no tolera la verdad cuando llega sin adornos. Así, el niño Jesús fue señalado, rechazado, censurado, no por lo que hacía, sino por lo que revelaba. Su existencia misma era un espejo, y muchos no estaban listos para ver su reflejo. Los milagros no bastaban, la compasión no bastaba, la pureza no bastaba, porque en el fondo ya habían decidido quién debía ser el Mesías, y ese niño no encajaba en su molde. ¿Cómo podía un niño conocer los secretos del universo? No le enseñaron. No los leyó. No los escuchó de los sabios. Simplemente los traía dentro. Decía cosas que ningún niño decía, frases que perforaban el alma. Yo estaba antes que Abraham.
La letra mata, pero el Espíritu da vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿De dónde sacaba esas palabras? ¿Quién podía enseñarle tales misterios? Un anciano le preguntó, ¿quién te enseñó la ley? Jesús respondió, ¿y quién enseñó al que escribió la ley? Su sabiduría no era de este mundo, no era lógica, era revelación. Cada palabra suya abría portales, cada frase, un espejo, cada silencio, una invitación al abismo interior. Muchos se burlaban, otros lo escuchaban con lágrimas en los ojos, porque sabían que ese niño hablaba con Dios, o quizá era Dios hablándose a sí mismo, a través del tiempo, en forma de niño. No todo ocurrió en las calles, ni en los templos, ni ante multitudes. Muchos de los milagros nacieron en el silencio de un taller. Allí, entre madera y aserrín, Jesús pasaba horas con José. Pero incluso allí, lo divino se desbordaba. Una vez, José midió mal 2 piezas. Quedaban desiguales. El encargo estaba arruinado. Jesús miró la tabla, la tocó con sus manos pequeñas, y la madera se alargó, como si obedeciera. José lo miró, sorprendido, y Jesús le sonrió, como si nada. Otra vez, una herramienta rota volvió a unirse sin clavos. Un trozo de cedro se volvió liviano como aire. Una silla coja se equilibró con solo una palabra. No era magia, era armonía con la materia. Jesús no forzaba los elementos, los recordaba, y al recordarlos, ellos obedecían. En ese taller, el mundo veía un aprendiz, pero la creación veía a su creador jugando. No había sermones, no había testigos, solo un padre, una tarea, y un niño que transformaba lo ordinario en milagro. No todos lo rechazaron, no todos lo temieron. Hubo uno que lo miró con otros ojos, Zacarías, el sacerdote, el guardián del templo, el padre de Juan el Bautista. Un día, Jesús fue llevado al santuario. Apenas había cumplido 7 años. Zacarías lo vio entrar, y el aire pareció detenerse. El incienso dejó de moverse. La lámpara eterna titiló. Jesús no preguntó, no se asombró. Caminó derecho hacia el lugar santo, como si ya conociera cada rincón. Zacarías sintió un escalofrío. Ese niño no era visitante, era heredero. Entonces el anciano se acercó y le preguntó, ¿quién eres? ¿Que entras aquí sin temor? Jesús respondió con voz tranquila, yo soy aquel a quien este lugar esperaba. Zacarías cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía lo que estaba viendo, y también sabía que no debía decirlo en voz alta, porque reconocerlo era peligroso. El templo no estaba listo. El pueblo no estaba listo. Pero en ese instante, Zacarías supo que el Mesías no vendría como esperaban. Ya había venido, y caminaba como un niño entre ellos. El juego terminó en tragedia. Un niño corría sobre la azotea. Tropezó. Cayó. El cuerpo quedó inmóvil. La madre gritó. El pueblo se agolpó. Y entonces apuntaron a Jesús. Fue él. Lo empujó con la mirada. Lo maldijo con el pensamiento. Lo acusaron, como siempre. Jesús no discutió. No lloró. Solo caminó hasta el cuerpo del niño. Se arrodilló. Puso su mano sobre el pecho. Cerró los ojos. Y entonces, como si hablara con la vida misma, dijo, «Niño, levántate». Silencio. 1 segundo. 2. Y el niño respiró. Abrió los ojos, se incorporó. Miró a Jesús y lo abrazó. El pueblo enmudeció. Nadie se atrevía a decir una palabra. El que quitaba la vida también podía devolverla. Jesús miró a la multitud y dijo, «No vine para destruir, sino para despertar». Pero pocos entendieron,
porque seguían mirando con ojos viejos al que traía una nueva visión del mundo. Desde ese día, ya no solo lo temían, ahora lo vigilaban. Milagro no los convirtió, los dividió, porque el milagro no cambia al que no quiere ver, solo revela lo que ya estaba en el corazón. Era sábado, día de reposo. Nadie debía trabajar, nadie debía crear. El pueblo lo sabía, los fariseos lo vigilaban, y sin embargo, Jesús se acercó al arroyo, se agachó, tomó barro, lo modeló. Otra vez hizo pájaros. 12. Perfectos. Los niños miraban, los adultos se escandalizaban. Está trabajando, está profanando el sábado. Uno se acercó con furia. ¿Por qué haces lo que no está permitido? Jesús lo miró con calma y sopló. Los pájaros de barro alzaron vuelo, como si el Espíritu los atravesara, como si el Génesis se repitiera ante sus ojos. Y entonces dijo: ¿Está prohibido hacer el bien en sábado? ¿Está prohibido dar vida cuando todos descansan? Silencio. Nadie respondió. No podían, porque aquel niño hablaba con la autoridad del Creador. No vino a quebrar la ley, vino a cumplirla, en su forma más pura. Y sin embargo, ese acto selló su destino. Ya no era solo el niño raro, era el rebelde, el que retaba a la tradición, el que hacía milagros, sin pedir permiso. Después de tantos milagros, de tantos juicios, de tanto miedo, Jesús comenzó a hablar menos, a retirarse, no del lugar, sino del ruido. Iba al monte solo, pasaba horas mirando el cielo, dibujaba símbolos en la arena, escuchaba el viento, como si conversara con algo que nadie más oía. No era tristeza, era otra cosa, era como si llevara una memoria, demasiado grande para su cuerpo. José lo llamaba. Él tardaba en responder. María lo abrazaba. Él miraba más allá. Ya no discutía con los maestros, ya no jugaba con los niños, solo observaba, escuchaba, esperaba, porque sabía lo que venía, y nadie más lo sabía. Era el silencio antes del trueno, la calma antes del camino. Los que lo amaban lo sentían distante, los que lo temían se tranquilizaban, pero nadie entendía que aquel niño se estaba despidiendo, no de ellos, sino del niño mismo, porque algo dentro de él estaba a punto de despertar, y cuando lo hiciera, el mundo ya no sería el mismo. No hubo truenos, no hubo ángeles, no hubo fuego, solo un leve temblor. Jesús tenía 8 años, y volvió al templo, pero esta vez no habló, no tocó nada, no hizo milagros, solo caminó hasta el Santo de los Santos, y se detuvo ante el velo. Ese velo, esa cortina gruesa, sagrada, que separaba a Dios de los hombres, Jesús lo miró, fijamente, y entonces el velo se estremeció. No fue el viento, no fue un temblor de tierra, fue otra cosa, como si algo invisible hubiera atravesado el límite. Los sacerdotes se inquietaron, los escribas se miraron entre sí. Zacarías bajó la mirada y susurró: «Está comenzando». Nadie más entendió, nadie más lo vio, pero ese día el velo del templo se movió, como una advertencia silenciosa, como un suspiro de lo eterno, porque el niño que estaba allí no era un simple visitante, era la presencia, era el que vendría a romper ese velo con su muerte. Pero antes debía crecer, y el templo debía prepararse para temblar. No necesitaba que le hablaras, ni que confesaras tus pecados, ni que explicaras tu historia. Jesús te miraba, y ya sabía lo que callabas, sabía lo que sufrías.
Sabía lo que escondías incluso de ti mismo. Un día, una mujer se acercó al mercado. Tenía el rostro sereno, pero el alma rota. Jesús la vio, y sin decir palabra, le entregó un trozo de pan. Ella lo tomó y rompió en llanto. ¿Cómo sabías que no comía hace 3 días? Jesús no respondió, solo la miró, con compasión infinita. Otro día, un hombre intentó burlarse de él. ¿Qué puede saber un niño de los asuntos del corazón? Jesús lo miró y dijo, solo los vacíos hablan tan alto. Y el hombre se desmoronó por dentro, porque fue visto, no con juicio, sino con una luz que atraviesa máscaras. Jesús no solo hacía milagros con las manos, los hacía con la verdad, y eso era aún más temido, porque el poder físico puede ignorarse, pero el que ve el alma te desnuda sin tocarte, y ese niño ya estaba haciendo lo que solo el Cristo podía hacer, revelarte a ti mismo. Las letras ya no eran letras, las palabras no eran sonidos, eran puentes, eran claves. Jesús no pronunciaba el verbo, Él lo encarnaba. Un sabio anciano se acercó a desafiarlo. Si eres sabio, interpreta esta frase. En el principio era el verbo. Jesús lo miró, y con voz serena respondió, en el principio no era el verbo. En el principio yo era. El anciano se estremeció. Jesús continuó, el verbo es lo que nombra, pero yo soy lo innombrable. El verbo es la puerta, pero yo soy el que la atraviesa. El verbo crea el mundo, pero yo lo recuerdo. No hablaba como un niño, ni como un profeta. Hablaba como si el universo fuera su idioma natal. No citaba la ley. La despertaba. No repetía los salmos. Los activaba. Cada palabra que salía de su boca era como si el Génesis volviera a comenzar en forma de voz. Los presentes quedaron en silencio. Un silencio reverente, tembloroso, porque entendieron, aunque no supieran cómo, que ese niño no hablaba de Dios, él hablaba desde Dios, y eso lo cambiaba todo. Y de pronto, el niño desapareció, no físicamente, sino de la historia. Los textos callan, los evangelios oficiales se saltan sus años, como si alguien no quisiera que supiéramos más. ¿Qué pasó entre los 12 y los 30? ¿Por qué ese vacío? ¿Fue olvido o censura? El niño que creaba, sanaba y leía el alma desaparece en la narrativa. Pero el silencio no es ausencia, es incubación. Jesús no se perdió, se ocultó, como la semilla bajo tierra, como el fuego antes del relámpago. Quizá fue a las montañas, o a las cuevas, o al interior de sí mismo. Nadie sabe con certeza, solo se sabe que, cuando volvió, ya no era niño, era el Cristo. Y ese salto, ese misterio de transformación, comienza aquí, en este Evangelio, en esta historia prohibida. Porque antes del Mesías crucificado, hubo un niño silencioso que contenía todo, el cielo, y el mundo no estaba listo para recordarlo. Y si te dijera que todo lo que acabas de escuchar no fue solo un relato antiguo, y si el niño divino nunca se fue del todo, lo borraron de los libros, lo silenciaron en los púlpitos, lo omitieron en los evangelios canónicos, pero no pudieron borrar la memoria del alma, porque ese Jesús niño, ese prodigio que creaba vida con el aliento, ese espejo que te revelaba con una sola mirada, ese pequeño que desafiaba la ley con la verdad del Espíritu, vive dentro de ti, no como historia, sino como semilla, la inocencia sagrada, la sabiduría, sin esfuerzo, el poder sin violencia. Ese es el Cristo que espera ser recordado, no solo en los altares, sino en tu interior.
y si este evangelio no fue eliminado por blasfemo, sino porque podía despertar algo en ti, y si el niño que jugaba con el Verbo es el mismo que hoy susurra en tus silencios. Este no es un texto prohibido, es un llamado velado, un eco que solo algunos pueden oír, y si has llegado hasta aquí, tal, ves, ya lo escuchaste. Ahora tienes dos opciones: olvidar esta historia, cerrar este video, seguir como si nada, o permanecer en el silencio, escuchar dentro, y permitir que el niño eterno vuelva a nacer en ti, porque el reino no empieza cuando mueres, empieza cuando recuerdas. Suscríbete si algo dentro de ti se ha movido. Comparte este mensaje si sentiste que esto no fue un video, sino una memoria antigua que necesitabas despertar. Nos vemos en el próximo Evangelio Prohibido.